gente que te dice, es que me da demasiada ansiedad y quiero comerme un chocolate, quiero comerme un dulce. En cambio, si nosotros regulamos y organizamos las comidas del día, logramos que ese metabolismo funcione bien, jugamos con los aspectos bioquímicos que hay en nuestra sangre y entonces podemos regular mejor lo que es el peso. Igualmente, otro factor que es clave para acelerar el metabolismo y sobre todo la quema de grasa son los ejercicios. Claro, la parte de el la ejercicio actividad o física. la actividad física. Ya es bien sabido que no solo es hacer dieta, sino ahora o actualmente se habla de un cambio de estilo de vida. Claro, el sedentarismo y todo. Tenemos que cambiar lo que son los paradigmas, tenemos que empezar a hacer deporte, tenemos que tener una buena alimentación y tenemos que hacer actividades que nos permitan también manejar el estrés, porque muchas veces el estrés está ligado a la ansiedad y la ansiedad inmediatamente te conduce o a dejar de comer o a comer en exceso. Podemos ver las dos vertientes, entonces tenemos que tratar de cambiar lo que es estilo de vida. Empezar a jugar con esa triada, lo que es el número de comidas del día, la cantidad o el tipo de comida que vamos a hacer y lo que es la actividad física. Claro, en ese sentido, licenciada, bueno, por ahí he estado viendo algunos esfuerzos que ha hecho en este caso el gobierno nacional, por ejemplo, el tema del trompo de los alimentos, que es lo que comúnmente antes era la pirámide, ¿no? Pero, y lo que usted decía, ahí una de las claves sería entonces, muy al contrario de lo que se pensaba o lo que comúnmente se piensa, que es prácticamente restringir la ingesta de alimentos, es precisamente acelerar eso, pero por supuesto con un plan, ¿no? Para lo cual, por supuesto, nosotros desde este espacio, lo primero que debemos hacer es advertir e incentivar a nuestra audiencia a que visite los especialistas, que en este caso son ustedes los nutricionistas. Pero, ¿cuáles son esos tips, esas claves que pudiésemos dar? Como usted decía, bueno, tenemos que comer un poquito, por lo menos se habla de las 3 comidas más 2 meriendas. Y quisiera que nos hablara un poco, hay mucha gente que dice, bueno, los carbohidratos, qué tipo de carbohidratos comer, qué tipo de cuáles son las grasas que podemos comer y cuáles no, porque en todo caso hay algunas grasas que según entiendo, usted es la especialista en este caso, que deberían estar restringidas, otras que son un poco más sanas, y igualmente esa composición de esos alimentos que debemos consumir. Y la otra cosa que quería preguntar, en este sentido de hacer esas 3 comidas más las 2 meriendas, ¿cuál sería el tiempo recomendado entre una comida y otra? Ya, por ejemplo, usualmente la recomendación es que debemos de consumir desde aquella historia que tenemos, yo creo que desde el colegio, que nos dice la comida balanceada, los grupos de alimentos. Si bien ya se sabe, hay 3 grupos de alimentos: proteínas, carbohidratos y grasas, ¿okay? O lo que nosotros conocemos dentro del área de la nutrición como los macronutrientes. ¿Por qué? Porque son los que se encuentran en mayor porcentaje en los alimentos. Siempre vamos a encontrar en un alimento proteínas, carbohidrato y grasa. Lo que va a diferenciar un alimento de otro es el porcentaje en que se presente uno u otro nutriente. Hay alimentos que tienen mayor porcentaje de grasa y hay otros que tienen menor porcentaje. Por ejemplo, la margarina es prácticamente pura grasa. Claro. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que hacer es regular muy bien la cantidad de esos alimentos que vamos a comer. De los carbohidratos, lo más recomendable es los que tienen fibra. Es decir, siempre que comamos carbohidratos debemos utilizar alimentos que sean ricos en fibra. Ya vamos a hablar un poquito más de los carbohidratos y que usted pudiese darle a nuestra audiencia algunos ejemplos de esos alimentos y también del tiempo. Vamos a ir un momentico a una pausa de la estación, y regresamos entonces para dilucidar esas inquietudes. Publicidad. Hola amigas y amigos, les habla Conchita Tiniacos y quiero invitarles a que me acompañen de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana a su programa Vida Natural por Neo Espartana 105.5 FM. Los espero. ¿Quieres comprar o vender? En Clasificados 105 te diremos cómo. Escúchanos. De martes a viernes, a partir de las 11 de la mañana. Por aquí, por la Neo Espartana 105.5 FM. Porque recordar es vivir. Carlos Pinto, fotógrafo, con experiencia, personalidad y calidad. Teléfono 0416-197-8551. ¿Quieres comer rápido y sabroso?
Pues ya llegó lo mejor de Caracas a la isla, a Banca Mañón, Margarita, con los mejores pepitos, hamburguesas y parrillas. Allí puedes hacer las combinaciones que deseas. A Banca Mañón, Margarita, atendido por sus propios dueños. Ubícalo en el centro comercial Ratán Plaza, al lado de la estación de servicio. Ven y disfrutarás de 30 años con el mismo sabor de Caracas, pero en la isla. En mi bella Margarita. Hábitat insular de la isla de Margarita, el número 1 en anime para la construcción. Hábitat insular distribuye anime para techos, paredes, cavas y aislamiento térmico. Estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi, Galpón Bazar de Lunes, Municipio García. Italtop Margarita comparte contigo la pasión por el fútbol. Hoy vamos a hablar de nuestra anfitriona, que es Brasil. Es la máxima favorita en las casas de apuestas para ganar el que sería su 6º torneo. Con 5 es la que tiene más mundiales. Sin embargo, Brasil solo es 11ª en el ranking de la FIFA de selecciones. Además, con 64 es la selección que más victorias ostenta en una fase final de un mundial. Anota un gol con Italtop Margarita. Y esta es la respuesta de la trivia anterior. Roger Milla, todo un ícono en Camerún en los años 80 y 90. Fue el jugador más viejo en disputar un partido en un mundial de fútbol. Él contaba con 42 años y 39 días de vida. Italtop Margarita, prueba tu conocimiento de fanático con esta trivia. ¿Qué arquero convirtió más goles en la historia del fútbol? Y ahora hablemos de Italtop Margarita. Es la marmolería más grande de la isla, con gran variedad de mármoles, cuarzo y granitos de la más alta calidad. Italtop posee equipos ecológicos con tecnología de punta, garantizándote un mejor acabado y entrega inmediata. Así que si deseas construir o remodelar tu ambiente, visítalos. Ellos están ubicados en la avenida Terranova, diagonal a la residencia La Margarita. Es que Italtop es belleza, calidad y satisfacción. Italtop, la marmolería. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. Con qué dolor oí de tus labios la frase cruel de tu renunciación. Con qué dolor se inundaron mis ojos con el llanto que tú hiciste brotar. Con qué dolor se inundaron mis ojos con el llanto que tú hiciste brotar. Nada te importa llevar la tristeza, hundir en la angustia un sincero amor. Nada te importa tantos juramentos que en gratos momentos hicimos tú y yo. No te guardo rencor al verte partir, solo ruego a Dios que seas muy feliz. No te guardo rencor al verte partir, solo ruego a Dios que seas muy feliz. Nada te importa llevar la tristeza, hundir en la angustia un sincero amor. Nada te importa tantos juramentos que en gratos momentos hicimos tú y yo.
no te guardo rencor al verte partir, solo ruego a Dios que seas muy feliz. No te guardo rencor al verte partir, solo ruego a Dios que seas muy feliz. Bueno, continuamos con su programa conversando de Salud y Sociedad, órgano divulgativo del Servicio Autónomo Neoespartano de Siniestros. Hoy con el programa todas las generalidades de la nutrición, con una invitada muy especial a nosotros, la licenciada Mónica Pita, por supuesto licenciada en nutrición y dietética. Estábamos en la otra parte del programa, habíamos dejado una inquietud en el aire que tenía que ver con esos alimentos, digamos, que son más recomendados para las cuatro comidas que habíamos hablado: el desayuno, el almuerzo, la cena, y en el intermedio 2 meriendas, o en el transcurso igualmente del día. Y por supuesto también habíamos dejado en el aire el tema del tiempo que debemos tener entre cada una de esas comidas. Entonces, licenciada, para un poco profundizar con esa inquietud que teníamos. Bueno, un poco como lo que estábamos conversando hace un momento, si nos vamos al grupo de los carbohidratos, que es donde nos quedamos, estábamos diciendo que ese tipo de productos, que generalmente uno los denomina, son las harinas, para que las personas lo vean más fácilmente. Okay. Es decir, hablamos de arroz, de pasta, de pan, todo este tipo de productos, lo que es la papa, la yuca. Este tipo de productos, mientras más integrales o más completos se consuman, es lo mejor. Es decir, si consumimos pasta, que sea integral. De repente no todos los días, pero podemos alternarlo. Si consumimos arroz, pues agregarle algo de fibra. Es decir, si vamos a comer arroz, le podemos poner algún tipo de vegetal, como una zanahoria rallada a la hora de cocinarlo. O le podemos agregar también algo o consumir el arroz integral como tal, que también se consigue a veces. Entonces, siempre tratar de que el alimento sea muy íntegro. ¿Para qué? Con la idea de absorberlo más lentamente, de involucrar menos el trabajo metabólico, en el sentido de que se segrega menos insulina, protegemos un poquito lo que son las cifras de glicemia cuando utilizamos fibra en los alimentos que consumimos. Entonces, tratar de cuidarnos con eso, agregar fibra a los alimentos, sobre todo a los carbohidratos. Si vamos a consumir arepa, que es algo que consumimos a diario, tratar de agregarle un poquito de afrecho a la masa, una cucharadita, o de avena. Esto hace que la arepa se absorba más lentamente igualmente. Entonces, esos son tips que tenemos que tener en cuenta. Y también la cantidad. Yo a mis pacientes siempre les digo que uno debe de recordarse de la taza. Si podemos medir con una taza, que es una medida muy práctica y que todos en casa tenemos una taza de desayuno, pues midamos, vamos a comer arroz, vamos a comer una taza. Si vamos a comer pasta, es una taza. El problema está en las cantidades. Entonces, si nosotros aprendemos a manejar cantidades y a comer con pequeños espacios de intervalo entre una comida y otra, vamos a poder manejar también la ansiedad. En cuanto a las grasas, tratar de evitar lo que es la grasa sólida. Esa es la grasa que es la principal enemiga de nosotros, porque es la grasa que usualmente es rica en grasa saturada, que es la que está relacionada con todo lo que son los eventos cardiovasculares o los problemas cardiovasculares y con la subida de colesterol, triglicéridos. Entonces, ¿cuál grasa sólida nosotros conocemos? Pues por supuesto las margarinas, las mantequillas, las mayonesas, todo este tipo de productos que son para untar, que muchas veces incluso hasta lo utilizamos en extremo en las meriendas de los niños. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta también. Y como yo le digo a los padres, quienes hacen el mercado somos nosotros. Entonces, muchas veces nosotros somos los primeros partícipes en el hecho de que un niño pueda tener sobrepeso. O sea que en este caso es recomendable restringir este tipo de grasa. Restringirlas, no eliminarlas totalmente, pero sí controlarlas, 2 o 3 cucharaditas al día. Claro. Pero no sobrepasarnos de que sobre todo la margarina. Yo conozco por ahí alguna gente que va a hacerse una arepa y bueno, le pone medio tarro de margarina. La idea es una arepa, una cucharadita de margarina y claro, ya. Claro. Pero el exceso, en este caso, pues todos los excesos son dañinos. Y en cuanto a las meriendas, esas meriendas deberían ser a base de fruta. ¿Cuál pudiese ser la recomendación ahí? Lo ideal es que sean las frutas, que sean algo de yogur, pueden ser cereales también integrales. Esas son buenas opciones de merienda. Gelatinas que sean con bajo contenido de